Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Claramente no voy a hablar en mi condición de rector de la Universidad de San Andrés, obviamente, sino en mi condición de economista y académico. Me pidieron hacer una presentación de 10 o 12 minutos sobre el tema que acaba de ser explicado. Me costó pensar en cómo comprimir en 10 o 12 minutos una visión del mundo hacia el que vamos, y elegí entonces concentrarme en dos cosas. Primero, hacer algunos comentarios generales sobre el contexto internacional y las implicaciones para la Argentina. Bueno, sobre el contexto internacional, y en segundo lugar, las implicaciones para la Argentina de ese contexto internacional. O sea, al principio voy a dar un montón de malas noticias, básicamente, y voy a concluir con una buena noticia que no tiene que ver con las malas noticias. Extraño el vínculo, pero espero poder explicarlo a lo largo de estos 10 minutos que tengo. Cuando uno mira lo que ha pasado en los últimos 9 años, 8 años con el comercio internacional y con la economía internacional en su conjunto, desde un punto de vista real, es decir, el punto de vista de la producción y el comercio, lo que ve en primer lugar, tal como se muestra en el gráfico, es una desaceleración muy marcada de la tasa de crecimiento de la economía internacional, pero además, acompañando esa tendencia, una desaceleración muy marcada también del crecimiento del comercio internacional en términos de volumen. Las dos líneas punteadas que aparecen en el gráfico marcan el promedio de crecimiento del comercio mundial y del Producto Mundial entre 1990 y 2014. Si ustedes miran en ese periodo de 15 años o de 14 años, el comercio en términos de volumen creció a una tasa que es el doble de la tasa a la que crecía la producción. Esta tendencia es una tendencia que predominó incluso de manera todavía más marcada durante toda la segunda posguerra. Si uno mira de 2012 para acá, lo que encuentra es que hay un clarísimo desacople entre el crecimiento del comercio y el crecimiento de la producción. Es decir, los dos crecen a una tasa similar y se rompe esa vieja relación en donde el comercio crecía mucho más rápido que la producción. Si esto es una tendencia permanente o es una tendencia transitoria, es una pregunta que tiene una respuesta abierta, pero por alguna de las razones que voy a comentar más adelante, creo que indica alguna estabilidad hacia el futuro. En ese contexto, la región, en el contexto de un crecimiento más lento del comercio, la región en particular se comportó especialmente mal. Es decir, las exportaciones en general de la región crecieron mucho más lentamente que las exportaciones mundiales, y a Argentina le fue mucho peor aún. Si vemos la participación de la Argentina en el comercio mundial, lo que vemos es una caída muy significativa desde el 2010 hasta el 2015. La Argentina siempre estuvo alrededor del 0.4, 0.42, 0.45 de participación en el valor del comercio mundial. Hoy está un poquito por arriba del 0.3, es decir, un tercio de un punto porcentual. En parte eso tiene que ver con la caída en los precios, pero no solamente, también tiene que ver con el comportamiento de los volúmenes físicos. O sea, del lado del comercio no hay, digamos, novedades para ponerse demasiado contento. Uno podría buscar otros indicadores, la estructura del comercio, la parte más dinámica del comercio ha sido el comercio que ha girado alrededor de las cadenas regionales de valor, de las cuales en general la región y Argentina en particular está excluida. Pero es difícil encontrar en el campo del comercio internacional como tendencia general excelentes noticias.
Para Argentina las noticias son mejores que para otros países, como los que están básicamente especializados en recursos minerales, que ciertamente tienen un escenario bastante menos positivo. ¿Qué pasó con la inversión directa en estos años? Bueno, básicamente la inversión directa en términos nominales se redujo, está estancada a nivel global. En términos nominales, el pico fue en 2007 y desde entonces no se recuperó. Tampoco se recuperaron los gastos de capital ni los gastos de adquisiciones de las 5.000 mayores empresas transnacionales, es decir, desde el punto de vista de los flujos de inversión directa también hay un panorama que, a juzgar por el comportamiento de los últimos años, no expresa una situación de gran dinamismo. En este contexto, este gráfico muestra el número de proyectos Greenfield que se implementaron a lo largo de estos años. Obviamente un cuadro similar de estancamiento, una participación de América Latina estable, pero una contracción muy fuerte de la Argentina en la participación, en el número de proyectos Greenfield que se produjeron entre 2009 y 2015. Y lo mismo pasa si uno mira, en vez del número de proyectos, el valor de los proyectos. La participación de la Argentina también cae notablemente. En fin, algunos indicadores cuantitativos, podríamos agregar otros: la evolución del precio de las commodities, la explosión de medidas no arancelarias que aumentaron casi 250% entre 2001 y 2015, reportadas a la OMC. En fin, hay una serie de, digamos así, malas noticias, pero tal vez lo más interesante del futuro, del escenario futuro, lo anterior corresponde más bien al pasado reciente, es lo que yo diría el fin de la fase naïve de la globalización. ¿Qué quiere decir el fin de la fase naïve de la globalización? Mi visión sobre eso es durante mucho tiempo se pensó y se discutió sobre la base de que el proceso de integración global y el proceso de creciente interrelación entre las economías nacionales era un proceso que iba a arrastrar de una manera no poco conflictiva, pero sí de una manera inevitable a lo largo del tiempo a una mayor vinculación armoniosa entre las distintas economías. Es una visión, si se quiere, benévola sobre el proceso, cómo este proceso iba a evolucionar a lo largo del tiempo. Esa mirada perdía de vista un aspecto que para mí es absolutamente central, que es que este proceso de creciente integración internacional es un proceso que tiene que ser gestionado políticamente, es decir, requiere una gestión política porque tiene impactos políticos tanto en las relaciones entre economías como con lo que ocurre al interior de las economías. Y es acá donde hoy yo creo que tenemos los problemas más complejos y, digamos, el cambio tal vez más significativo y con impacto más duradero sobre el escenario que la Argentina va a tener que enfrentar en los próximos años. Es decir, hay varios indicadores de estos problemas. Uno es la parálisis y las dificultades de la gobernanza global que se expresan en el sistema de comercio internacional, es decir, la OMC. Decir que la ronda Doha está paralizada es casi que, digamos, es como decir que está paralizado un cadáver, porque hace demasiado tiempo que está paralizado. Claramente eso es casi un hecho del pasado. Pero la propia existencia o el propio rol de la Organización Mundial de Comercio como foro para la negociación está claramente puesto en entredicho. Y eso refleja un problema de liderazgo, refleja un problema de construcción común de un espacio de gobernanza global. En algún momento se pensó que los acuerdos megaregionales eran un segundo mejor, no era el mejor escenario, pero podían ser una alternativa a este proceso, a estas dificultades para la gestión de la integración global. Como pongo en la transparencia, me parece que los megaregionales son más ruido que nueces.
de ningún modo está claro que los que se terminaron de negociar, básicamente el acuerdo transpacífico, efectivamente va a ser ratificado por los parlamentos de los países que lo integran, más allá de que para la Argentina claramente no es un escenario deseable vis a vis un régimen multilateral que funcione. Pero pareciera que esta segunda opción tampoco está teniendo una avenida asfaltada para progresar de manera sencilla. Transición en China, claramente la situación interna en China desde el punto de vista económico expresa una transición desde una economía que está empujada básicamente por la demanda externa hacia un papel más intensivo por la demanda interna. Eso va a tener un impacto sobre el ritmo de crecimiento de la economía internacional. En los últimos años, el peso de los países en desarrollo empujado por China en el crecimiento global aumentó notablemente. En la medida que China desacelera, ese efecto obviamente se va a moderar. Y finalmente, un conjunto de tensiones que se pusieron de manifiesto y se están muy de manifiesto en los países desarrollados. El evento Grecia hace unos años, el evento Brexit hace pocas semanas, la presencia del candidato republicano, del particular candidato republicano en las elecciones de Estados Unidos, creo que reflejan un contexto de un mundo que, digamos, no es si Trump gana o no gana las elecciones, sino que refleja un conjunto de tensiones que están presentes y que no van a desaparecer en el corto plazo. Si uno tiene que decir en términos generales qué es lo que yo veo un mundo más integrado en función de todo lo que pasó, pero menos gobernable, y un mundo con más tensiones. O sea, desde este punto de vista, esta nueva Argentina se enfrenta con un contexto que, bueno, no son buenas noticias. Ahora, la pregunta que me hago, y con esto voy terminando, es, ¿son solo malas noticias? Y la respuesta es un no, y un no mayúsculo, con letras mayúsculas. ¿Por qué? Porque el principal desafío de la inserción internacional de la Argentina no es el contexto internacional, sino que son las políticas internas. Es decir, cuando uno mira lo que pasó con la Argentina en los últimos 60 años, el ambiente internacional es mucho menos decisivo que lo que hicimos internamente. Es más, hemos podido desaprovechar graciosamente contextos internacionales absolutamente favorables. Entonces, el hecho de tener un contexto internacional más difícil no necesariamente es una mala noticia porque el problema no lo tenemos ahí. El problema está en otro lado. El ámbito internacional o la acción internacional es condicional a lo que hagamos en materia de políticas internas. Si nosotros miramos, por ejemplo, la política comercial argentina de los últimos 50 años, ¿qué vemos? Básicamente yo diría cuatro rasgos centrales. El primer rasgo, la dominancia de la macroeconomía. Es decir, la política comercial y la política productiva en general ha estado completamente subordinada a la volatilidad macroeconómica. No solo en los periodos de crisis, también en los periodos de auge. En los periodos de boom, el efecto del boom, por ejemplo, a través de la apreciación del tipo de cambio real, ha tenido un efecto sumamente importante sobre el patrón de especialización de la Argentina y las señales que se envían a los inversores. Un marco de formulación extremadamente opaco y discrecional. Esto ha sido una constante, no es algo nuevo de la última década ni de los últimos 3 años. Es una constante que uno encuentra a lo largo de los últimos 50 años. Problemas sistemáticos de coordinación y consistencia en la implementación de las políticas. No es una presentación sobre esto, por eso no me quiero abundar, pero hay trabajos que muestran esto de manera muy clara. Y luego, la experiencia también muestra que los condicionantes externos siempre fueron secundarios en relación a lo que se hizo en materia de política comercial. Es decir, la existencia, la participación en la OMC no impidió introducir todas las medidas de intervención que se introdujeron en la última década, el hecho de tener un acuerdo que incluye arancel cero con los miembros del Mercosur tampoco impidió tener una parafernalia de restricciones de tipo no arancelario. Es decir, los problemas tienen mucho más que ver con lo que hacemos adentro que con el escenario internacional. Por lo tanto,
la recomendación modesta es moderar las expectativas sobre el activismo internacional. No es que no sea importante un buen diagnóstico, no es que no sea importante una negociación inteligente, pero no es por ahí por donde vienen las respuestas. Con recursos humanos y recursos materiales escasos, el foco y la oportunidad están en las políticas domésticas. Y este es el principal mensaje que quería transmitir. Por eso comencé diciendo malas noticias que en realidad no son malas, porque donde tenemos que poner el foco, donde tenemos que poner la atención, donde tenemos que poner la energía y los recursos es en varios campos de política doméstica. Primero, asegurar un marco macroeconómico de cierta estabilidad. Sin eso no hay posibilidad de tener una política de integración internacional que sea sustentable en el largo plazo. Políticas productivas que tengan una perspectiva de largo plazo, lo cual requiere necesariamente un marco de estabilidad macroeconómica. Y el tercer desafío absolutamente central es que todas estas ideas tienen que poder implementarse, y eso, como decía Ferreres anteriormente, la implementación exitosa de cualquier cosa lleva tiempo. Y es el tiempo lo único que va a validar las intenciones. Así que en un contexto difícil, creo que la contribución que podemos hacer a aquellos que trabajamos con el análisis es ayudar a poner el foco ahí donde debe ponerse. Y ojalá que no me equivoque demasiado para no confundirlos. Así que muchas gracias.